Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, junio 2 del 2019. Vamos a empezar nuestra reunión para así en esta mañana, ah, temprano aquí en el sur de California, frío, podamos entonces estudiar su palabra. Un saludo a todos los presentes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a hacer una oración entonces. Padre Celestial, gracias en esta mañana en el nombre de Jesús por traernos, por darnos otro día más de vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo, Señor, que nos has permitido estar presentes aquí para estudiar tu palabra, preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón, preparar nuestro espíritu, Señor, para poder estar disponibles a entender tu palabra y poder crecer en gracia y conocimiento tuyo. Que tu gracia y tu amor sea siempre con nosotros, que tu palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente. Prepáranos, Señor, en esta mañana. Gracias por otro nuevo día. Gracias por estar aquí. Gracias por todo, Señor. Quita todas nuestras cargas y ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra, que es lo más principal, el propósito principal. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra reunión. Vamos entonces a ir directo. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 5, versículos de 6 al 11. Vamos a abrir la Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Muy bien, ahí está. Romanos, capítulo 5, versículo del 6 al 11. Dice así la palabra de Dios, dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esta es palabra de Dios. Y vamos a entrar de lleno a la exposición de la palabra de Dios en cuanto a este capítulo, a este texto, a esta parte de la escritura. Y vamos a hacerlo haciendo una pequeña introducción de contexto para que podamos estar en el contexto adecuado y podamos entonces nosotros entender de lo que qué es lo que se está hablando en este aspecto. Muy bien. Vamos entonces a leer el mismo libro de Romanos o carta de Romanos, versículo 1, para tener una idea de qué es lo que se está hablando. Entonces, Romanos 5, versículo 1 dice, por tanto, o pues, o como consecuencia, habiendo sido justificados por la fe, cuando dice eso está entonces hablando acerca de lo que Pablo habló en el capítulo 4, de lo que Pablo habló en el capítulo 4. Entonces dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un texto clave
Usted lo puede copiar. Y básicamente lo que está diciendo es que nosotros, una vez que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, el resultado de esa justificación es que nuestra enemistad con Dios desaparece y se establece una paz con Dios. Y se establece una paz con Dios porque la muerte de Jesús actúa como propiciación de nuestros pecados. Quiere decir que la muerte de Jesús como sacrificio satisface las demandas de Dios por nuestro pecado. Saben que la ira de Dios está sobre nosotros porque somos pecadores y somos pecadores porque violamos la ley de Dios. Entonces, la paga del pecado es muerte. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos justificados porque Jesús viene a ser nuestro sacrificio, nuestra propiciación. Es como que nosotros ofrecemos sacrificios a Dios, pero no de machos cabríos, sino de Jesús. Y Él es el Cordero de Dios perfecto. Entonces, Dios se satisface su ira porque Jesús es el sacrificio perfecto. A consecuencia de eso, entonces ya no estamos bajo la ira de Dios, ya no estamos tampoco ya no estamos bajo la ira de Dios, no estamos para recibir castigo, sino que la enemistad con Dios se trunca y se restablece la paz con Dios. Entonces, básicamente eso es lo que está hablando el texto. Se restablece la paz con Dios de aquellos que tienen su fe en Jesucristo. Entonces ahí donde dice, a través de Jesús, versículo 2, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia de tener paz con Dios. La gracia de estar otra vez en relación con Dios. Y en esa gracia estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahí es donde dice versículo 3, y no solamente eso, sino también nos gloriamos en la tribulación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, paciencia carácter, y el carácter esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, Pablo está hablando aquí a los cristianos. Recuerde, él no está hablando a otras personas, él no está hablando a más gente, él no está hablando a personas que no son cristianas, él está hablando a personas que son cristianas. Su mensaje es a la iglesia en Roma. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado no en todos, sino en los cristianos. Quiere decir en aquellos que tienen fe en Jesucristo. Cualquier otra persona no es recipiente del amor de Dios. Por eso que los reformadores siempre hablaban de la iglesia visible y la iglesia invisible. Quiere decir que en una congregación local de personas nosotros vemos a gente que se autodenomina cristiana y uno cree que son cristianos, uno les saluda, pero puede que no sean. Pero nosotros no sabemos porque no somos Dios. Pero dentro de esa congregación, dentro de la iglesia visible, algunos tienen solamente el amor de Dios, el resto no. No sabemos quiénes son, pero es un hecho. No se va a saber hasta el final de los siglos, cuando haya la separación entre el siglo y la cizaña. Y ahí va a haber la sorpresa donde digamos, oh, nunca fue cristiano, nunca fue cristiana. Entonces es muy importante que nos autoevaluemos nosotros mismos. Prácticamente la misma Biblia en este momento nos está a nosotros hablando. Nos está a nosotros hablando. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que el amor de Dios ha sido derramado en sus hijos, en aquellos que realmente creen en Jesús. Y no todo el que dice cree en Jesús, cree en Jesús. A eso prácticamente refiere. Tal vez suene un poco raro, pero no todo el que dice que tiene fe en Jesús cree en Jesús. Recuerde lo que dice Jesús, este pueblo de labios
me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso era en el pueblo judío. Eso viene, esta cita viene inclusive de Isaías, ¿no? Este pueblo de labios dice que me honra, sí, pero su corazón está lejos de mí, quiere decir que no eran parte de la promesa de Dios, a pesar que eran descendientes de Abraham. Muy interesante, esos son temas que hay que tener en cuenta. Entonces, en ese momento entra el versículo 6, porque el versículo 6, si se dan cuenta, empieza entonces Romanos 5:6 con una conjunción, un adverbio, dice realmente, ¿no? Sin embargo, aquí dice porque mientras aún éramos débiles, dice ahí, porque aún cuando éramos débiles ahí, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y en el original realmente dice, sí, dice, porque en verdad Cristo, estando nosotros sin fuerza, todavía, el adverbio de todavía, ¿no? Quiere decir, aún ahora, en el tiempo de ahora, Pablo dice en el tiempo que está escribiendo la carta diciendo, miren, ahora nosotros todavía estamos débiles, estando ahora débiles, ¿no? El verbo de está es en el participio presente, estando ahora nosotros débiles, aún estando débiles, sin fuerza, quiere decir físicamente, moralmente débiles, ¿no? Físicamente o moralmente débiles, está diciendo. Déjenme poner aquí esto. Estando sin fuerzas para salvarnos a nosotros mismos y justificarnos delante de Dios. Esto es muy importante. Cuando dice estando débiles, está hablando de la perspectiva, hay una comparación de la perspectiva de la justificación del hombre a través del mismo y la justificación a través de la gracia de Dios. Nosotros no podemos, dice Pablo, justificarnos porque somos débiles moralmente. No hay fuerza demasiada en el hombre para poder justificarse o justificarnos nosotros mismos, lo que está diciendo Pablo. Por eso dice, estando débiles, y no se refiere a una debilidad de enfermedad, sino a una debilidad moral. Ningún hombre puede justificarse ante Dios. Romanos capítulo 1 prácticamente da la biografía y la radiografía del hombre sin Cristo. Y el hombre sin Cristo generalmente es una persona que se deja llevar por sus pasiones. Usted tiene que poner eso. Y esto tiene que tener en mente. El hombre sin Cristo se deja llevar por sus pasiones. Prácticamente eso. Quiere decir de que somos débiles. Nuestras pasiones nos hacen débiles porque es el resultado del pecado. No nos hace fuerte. No hay ningún hombre sin Cristo que diga yo soy fuerte. Es débil ante Dios. Porque no puede. La idea es estar bien con Dios. ¿Cómo vamos a estar bien con Dios? La única manera de estar bien con Dios, según Pablo capítulo 5, es a través de Jesucristo. Porque a través de Él somos justificados. La justificación, vamos a ver más adelante, tiene consecuencias para los que creen en Jesús, no para los que no creen en Jesús. Los que no creen en Jesús, obviamente, van a estar bajo la ira de Dios. Entonces, lo que está diciendo ahí, ¿por qué Cristo? No, está hablando prácticamente de la razón, está induciendo a la razón de lo que Pablo escribió anteriormente. Cuando éramos débiles, ¿no? El verbo está en el, como hemos dicho, está en el presente participio, quiere decir una acción del pasado, pero que sigue. En otras palabras, siempre hemos estado débiles. No hay una parte en la historia del hombre donde puede decir, bueno, soy fuerte ante Dios.
Entonces Pablo está reflexionando y dice, mientras somos y seguimos siendo débiles, es lo que está diciendo Pablo, mientras somos y seguimos siendo débiles. Dice, a su tiempo. Ahora bien interesante, porque cuando dice a su tiempo, hay unos detalles que tenemos que tener en cuenta. Dice, de acuerdo al tiempo correcto, Jesús murió por el injusto. De acuerdo al tiempo correcto, eso es lo que dice el original. Cristo murió por el injusto. Ahora, cuando dice a su tiempo, está hablando al tiempo de Dios. La palabra tiempo, hay dos palabras en griego. Es cronos, de donde viene la palabra cronología, griego. Otra vez hablamos griego. Cronología viene de cronos, es tiempo. Y la otra palabra, kairos. Kairos con K, ah, también significa tiempo. ¿Cuál es la diferencia un tiempo con el otro tiempo? Cronos significa al tiempo actual, al tiempo que se puede medir. Por ejemplo, estamos 2019, hace 10 años era 2009, ese tiempo. Estamos, diríamos, en junio 2, hace un mes era mayo 2, tiempo que se mide. Yo nací en el año tal, 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 tiempo que se mide. Ese tiempo se llama cronos, cronología. Pero hay otro tiempo en griego que se llama kairos. Y ese tiempo no tiene que ver con algo cronológico, tiene que ver con eventos. Por ejemplo, en la historia ha habido muchos eventos de desastres naturales, terremotos. Por ejemplo, o el terremoto último de Perú. Está hablando de un suceso. Y muchas veces la cronología y el kairos van juntos. Como por ejemplo el evento sería el terremoto de Perú hace una semana. Kairos, o sea, el evento que sucedió en un tiempo. El terremoto fue en mayo 28, entonces ya estamos hablando de la cronología del terremoto. Entonces, ¿se dan cuenta? Kairos y cronología. Cuando se habla de un evento que sucede, tiene su cronología. Pero cuando se habla del evento en sí, no estamos hablando de la cronología, estamos hablando del evento, de lo que sucedió. ¿Entiende? Lo que sucedió. Se refiere, por ejemplo, para que puedan entender, el viaje del hombre a la luna. Es un evento. Sucedió en la historia. Pero el hecho de que el hombre vaya a la luna es un kairos, o sea, sucedió en un tiempo. Ese evento que sucedió se refiere a eso, a kairos. Otra cosa podría decir, por ejemplo, cuando hay elecciones en un país, o ese evento es un kairos, el evento que sucede. Entonces, estamos hablando de sucesos, de eventos que suceden en la historia. Entonces, Pablo utiliza la palabra kairos para justamente la muerte de Jesús. Pablo no está interesado tanto en la cronología, o sea, qué fecha murió Jesús, a qué hora murió Jesús, en qué mes murió Jesús. No está hablando de eso. Está hablando del hecho, del suceso, del evento. Y ese evento, bueno, eso obviamente sucede en un tiempo en la historia. Ese tiempo, que es Kairos, Pablo lo llama a su debido tiempo, porque es la traducción de Kairos. Pero le da una connotación divina y al mismo tiempo redentiva, porque es la verdad. Para que Kairos o el evento sea significativo, tiene que estar ligado a un propósito. Si no, no es. Por ejemplo, el hecho de que haya elecciones en un país determinado, ese evento de elección está ligado al hecho de que van a cambiar de presidente para que entre otro presidente. O sea, hay un propósito. Ahora, en el caso de Jesús, la muerte de Jesús fue un evento, pero todos sabemos que los hombres mueren todos los días y no todas las muertes es un evento. Bueno, lamentablemente, claro, para un familiar duele, pero desde el punto de vista histórico, no todas las muertes es un evento. No hablamos de las muertes que, por ejemplo, no hablamos de los que murieron ayer, no los conocemos, pero hay una muerte sí que es trascendental en todas partes, en todas las culturas, y es la de Jesús. ¿Sí?
La de Jesús. Todos saben que Jesús murió. En todas las religiones. Ateos, no ateos, saben quién fue Jesús. Al igual que su nacimiento. En este caso está hablando de la muerte. Entonces, ¿por qué es importante la muerte de Jesús? Por un propósito. Porque Él murió por los pecadores, por los hijos de Dios. Entonces, el propósito de Jesús, del amor de Jesús, ah, de su muerte, define el propósito de esa muerte. Entonces, Pablo usa la palabra kairos. Entonces, kairos significa un evento, en este caso la muerte de Jesús, que fue en el momento preciso. Entonces, Pablo pone un paralelo. Fíjese el paralelo de Jesús. El paralelo está, somos débiles, por un lado, y en el momento que somos débiles, Cristo muere por nosotros. Es un paralelo. En el momento que somos débiles, cuando habla del el pueblo de Dios, Cristo muere por nosotros. O sea, dos eventos. Uno, el aspecto humano, somos débiles. Dios no es débil, somos débiles. Y el aspecto divino, Cristo murió por nosotros. La acción de Dios. Entonces, prácticamente eso viene a ser, en resumidas cuentas, la razón de la raza humana, de la muerte de Jesús. El hombre y Dios. Hombre débil, Dios poderoso, envía a Jesús morir por nosotros, porque somos tan débiles que no podemos justificarnos delante de Dios. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, muere por los impíos. Pero antes de pasar a eso de los impíos, quiero dejar en claro, kairos implica en el aspecto teológico el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Esto lo voy a poner aquí para que tengan ustedes una idea. Cuando alguien a ustedes le pregunta, ¿qué significa la frase Jesús murió a su tiempo? Se refiere al tiempo de Dios, al evento de la muerte de Jesús, que es definido por su propósito, que es el propósito de Dios, prácticamente el plan de Dios. El plan de Dios. Cristo murió por nosotros, por los impíos, kairos, en el momento preciso. De acuerdo al tiempo de Dios, Cristo murió por el impío, el escogido de Dios. Ahora, ¿cuál impío? Bien interesante, porque el impío es la persona que está en enemistad con Dios, aquel que no puede estar en comunión con Dios. Está fuera de la voluntad de Dios, está bajo la ira de Dios. El impío es la persona que prácticamente se acarrea la ira de Dios, no está bajo la gracia de Dios. Pero dentro de ese grupo de impíos, hay un grupo de impíos que son escogidos por Dios, que es la iglesia de Dios. Entonces, este grupo de impíos, que son los escogidos de Dios, son aquellos que Dios, por su gracia, entiende bien, les da la justificación al creer en Cristo. Entonces, humanamente son impíos, igual que el resto. Pero espiritualmente están en paz con Dios. O sea que ya no están bajo la ira de Dios. El resto sigue bajo la ira de Dios. Pero el grupo escogido ya no. Ya estamos en paz con Dios. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Ya no podemos estar bajo vergüenza. Porque en medio de nuestra debilidad moral y espiritual, Cristo nos cubre y su sacrificio nos aplica a nosotros. Y la ira de Dios prácticamente está bloqueada. Algo así, está bloqueada. Y fíjese lo que sucede cuando sucede eso. Dice versículo 7, ciertamente, es una conjunción.
Es una conjunción en versículo 7. Ciertamente, depende de la versión que usted está leyendo, ciertamente dice la Reina Valera y las Américas dice porque a duras penas, porque a duras penas. Ahora, ¿por qué uno dice ciertamente el otro a duras penas? Bueno, hay una razón por eso. Dice raramente, prácticamente es un adjetivo hay dos, un adjetivo y una conjunción. Ciertamente viene a ser entonces la conjunción de seguridad. Prácticamente está tratando de hacer un contraste entre la muerte de Jesús y la muerte de un hombre. Ahora vamos a leerlo todo el contexto para que vea. Dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Lo que está diciendo es que es difícil, no hay, que una persona común y corriente muera por una persona justa, por una persona que es obediente a Dios, está diciendo. Por eso dijo Jesús a los discípulos, nadie tiene mayor amor que esto, que uno ponga su vida por sus ovejas. Nadie tiene. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus ovejas. ¿Por qué dice eso Jesús? Voy a buscar ese texto. Está diciendo acerca de la muerte de alguien que ama a su prójimo. Nadie tiene mayor amor que este. Ahora, el contexto de esto nos va a ayudar a entender un poco este texto. Esto está en Juan 15:13. Juan 15:13. Dice el versículo 10 al 13. Dice, si guardaréis mis mandamientos, dice Jesús, permaneceréis en mi amor. Está hablando a los discípulos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. La ley de Dios, prácticamente la ley de Dios, ¿no? O sea, el que ama, está diciendo ahí, guarda los mandamientos. O sea, es obediente. El que no ama, no es obediente, es rebelde. Vamos, lo voy a poner aquí. El que ama, guarda los mandamientos. El que no ama, es rebelde. Entonces, hay dos grupos de personas que uno sabe. Uno es el obediente a Dios, que guarda sus mandamientos, y el rebelde, que no guarda sus mandamientos. Es obvio que la gran mayoría de la masa humana son rebeldes. No les importa absolutamente nada guardar los mandamientos de Dios. Rebeldía es rechazar a Dios, es decirle a Dios, no me importa en absoluto lo que tú digas, yo voy a hacer lo que quiero, hago lo que me da la gana. Eso es rebeldía. Entonces no tiene amor. Jesús dice a los discípulos, pero si tú me amas, o sea, si tú de tus palabras dices que me amas, pues vas a guardar mis mandamientos. Por eso dice Jesús también a ellos, Mateo 13, este pueblo de labios me honra, o sea, Señor, te amo, pero su corazón está lejos de mí. O sea, son hipócritas. Y la palabra hipócrita es fuerte. Desde el punto de vista, claro, a veces la gente dice, tú eres hipócrita, hipócrita. A veces lo que es hipocresía no es hipocresía en el mundo humano. Lo que es hipócrita es referente a Dios. Eso es lo que es. Debemos nosotros de preocuparnos. Y la prueba de la hipocresía, según Jesús, según Dios mismo, es que uno dice creer y amar a Dios cuando no lo obedece. Entonces uno puede decir, oh, yo creo en Dios con todo mi corazón. Eso no significa nada, les voy diciendo desde ahora. Puede que sí, pero puede que no. ¿Me entiende? Puede que sí, puede que no. Porque la prueba según Jesús, no yo, no nadie, es que usted guarde sus mandamientos. Si usted ama a Dios, usted va a guardar sus mandamientos.
Pero si usted no ama a Dios, no va a guardar sus mandamientos por más que diga yo amo o creo en Dios. Entonces, no se engañe usted mismo. Entonces, ahí en ese contexto es cuando Jesús dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, aquí relaciona al amor con gozo, relaciona tres cosas, amor, obediencia y gozo. El que ama a Dios obedece sus mandamientos y el que obedece sus mandamientos tiene el gozo del Señor. Entonces vamos a poner aquí, amor es obediencia y la obediencia es gozo. Ahí está, esas tres partes, amor, obediencia, gozo. Si amamos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Y si obedecemos sus mandamientos, tenemos el gozo del Señor. Pero no diga, yo creo en Diosito, porque no existe Diosito, existe Dios. Yo lo amo tanto, me persigno, tipo católico, o oro mucho, o lo llevo en mi corazón, a mi manera, dice, ¿no? Yo amo a Dios a mi manera. Yo no sé cuál manera es, porque todas las maneras del hombre son basura delante de Dios, es la verdad. Eso es falso. Si usted piensa así, usted no ama a Dios. Porque hay una sola manera de amar a Dios, es según Él, no según yo. Yo no amo a Dios a mi manera, porque no es amor. Yo amo a Dios a su manera, porque Él es Dios. Entonces, hasta la manera de Dios implica obedecer sus mandamientos. Y cuando uno obedece sus mandamientos, uno tiene el gozo del Señor. Por eso que la iglesia, diríamos, en el aspecto del grupo evangélico, que es donde nosotros nos movemos, reformados, no voy a hablar de los católicos porque tienen sus propios curas y sacerdotes que hablan de ellos. Pero dentro del punto evangélico, hay ignorancia, bueno, no quiero decir total, pero casi total. Casi total. Hoy día el Señor, por ejemplo, van a sus sectas, a sus reuniones, y honestamente yo no sé por qué van. Claro, yo sé por qué van en el sentido, bueno, vamos a orar a Dios, pero cuando digo no sé por qué van, no saben por qué van prácticamente. Aunque digan vamos a orar a Dios, pero cuando digo no saben es porque ellos creen que están adorando a Dios, pero no es así. Por eso la parábola del trigo y la cizaña tiene razón, porque el trigo y la cizaña están diciendo que está mezclado los verdaderos con los falsos, están mezclados. No se sabe quiénes son. Y siempre lo digo, si ustedes notan, siempre menciono, porque es la verdad. Y no se va a saber hasta el final. La pregunta que usted debe hacerse es, ¿soy yo genuino? Entonces, tomando esto, Jesús entonces dice en Juan 15, ¿dónde está? Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el mandato de Jesús. Está hablando a los discípulos y de ahí se hace famoso a los cristianos. Inclusive, dentro del mundo secular, ustedes se dan cuenta, muchos políticos dicen en el mundo secular, perdón, en el mundo secular que ah, hay que amarnos, dicen los políticos, ¿no? O somos un pueblo, hay que amarnos, diríamos, déjenme poner un ejemplo, mexicanos. Los mexicanos tienen que amarse, somos un pueblo, todos juntos. Y cada político dice eso en su país. Pero es labios para afuera, porque el contexto ni siquiera está hablando de amarnos en nacionalidad, entre grupos. Claro, no está mal, tiene que haber unión en un país, pero va más allá de eso. Va al plan mismo de Dios de sus hijos. Jesús está dando un mandato a la iglesia, al verdadero pueblo de Israel, que nos amemos como Él nos amó. La pregunta es, ¿nos amamos como Jesús nos ama? Y nos ha amado. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, y aquí estamos al punto de Romanos, cuando dice, ámense como yo soy amado? ¿Sabes a qué se está refiriendo Jesús? No se está refiriendo a, diríamos,
un sentimiento romántico de amor, de que, oh, yo siento amor, yo te amo. No, se está hablando a una acción. En el caso de Jesús, Él demuestra su amor muriendo en la cruz del Calvario. Y aquí va el punto. Por eso dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo le pregunto a usted, ¿usted moriría por su hermano en Cristo? Esa es la pregunta crucial. Mire, si hay una forma de saber quién es cristiano, y va a sonar radical, y va a sonar, oh, pero qué extremista, pero es la verdad, ahí está el texto. Si uno va a tener que saber en el momento de la hora quién es cristiano o cómo amamos a un hermano, es cuando pongamos nuestra vida por ese hermano. Pero si usted odia a ese hermano, si a usted ese hermano le cae mal, lo odia, pues a usted no le iba a importar un comino que se muera, porque no hay amor. Lógico. Jesús está dando algo revolucionario. ¿Se aman ustedes? ¿Son amores? Sí, nos amamos. ¿Son hermanos? Sí, hermanos. Bueno, la prueba es que alguien muera por el otro. Calladitos, se miran. Ahí ya no dicen nada. Claro, porque es fácil decirlo. Por eso Jesús dice a los judíos y Dios mismo, este pueblo de labios me honra. ¿Cuántos millones de cristianos hoy en este momento, el día del Señor, están reunidos en basílicas, en iglesias? Bueno, algunos están durmiendo, algunos están soñando hoy día en su cama, durmiendo y no sé, roncando. No deberían ser así, esos están, pero no sé qué decir, esos cristianos, en comillas. Pero en fin, pero los que nos reunimos, sea por aquí o por otras partes de la iglesia, en sus templos, ¿cuántos realmente tienen la idea o el concepto correcto de amar al prójimo, al hermano, al menos al hermano? Si no quiere amar al vecino, bueno, pero al menos al hermano con quien usted le llama hermano en Cristo. Pero si no hay eso, mejor no venga, la verdad. Mejor que ese siga durmiendo hasta 3 de la tarde o lo que sea. Y no venga. Porque si va a ir a una congregación usted y en su corazón hay odio a un hermano y él también siente el odio, y bueno, están que se miran sentados de odio a odio y dice, ¿y tú qué haces aquí? O hay algo. Yo no sé por qué va. Pregúntese ¿usted cree que es correcto eso? No es correcto. Jesús dice, nadie tiene mayor amor que el que uno ponga su vida por sus amigos. Amigo es una palabra fuerte. Ese concepto es el que tiene Pablo cuando va a Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. O sea, no hay. En otras palabras, ese versículo, esa frase está diciendo, no existe alguien que muera por un justo. Porque empieza diciendo, a la verdad, ciertamente, apenas es raro, rarísimo que alguien muera por un justo. Prácticamente está diciendo no existe. Aún con todo, pudiera, posiblemente existe, está hablando el adverbio de posibilidad, posiblemente ser que alguien tuviera la valentía de morir por el bueno. O sea, puede haber una posibilidad que alguien diga, bueno, yo soy valiente, yo voy a morir por ese bueno, soy tan malo pero valiente, yo morir por él. No existe. Ante Dios todos somos débiles por el pecado, moralmente. Entonces yo le pregunto a usted, evalúe su vida, mírese al espejo, mírese la cara. Si usted tiene vergüenza de usted,
Bueno, yo no estoy ahí, nadie va a mirar, nadie va a saber, pero pídale perdón a Dios, básicamente. Dígale, Señor, soy tan miserable que ni siquiera puedo mirar mi cara en el espejo. La culpabilidad me come. No quiero ser así. Ore a Dios de su corazón. Puede ser que usted, que me escuche y se llama evangélico cristiano, no lo es. Y eso es terrible, porque está bajo la ira de Dios. Solo digo. Pero lo que sí es cierto es que la Escritura dice que entre toda la gente, incluyendo aquí de cualquier denominación católico, evangélico, pentecostal, todos los que se llaman cristianos, no todos están bajo la gracia de Dios y muchos están bajo la ira de Dios. Eso es terrible, porque muchos que se creen que están bajo la gracia no lo están, más bien están bajo la ira de Dios. Entonces, hoy domingo, hoy día del Señor, hoy, usted medite en su palabra. Hoy día es día del Señor, por eso se llama el genitivo del Señor, no es día de mí, no es mi día para hacer lo que me da la gana, no. Claro, todos los días son del Señor, pero hoy día se llama día del Señor porque es la primera de la semana donde escuchamos su palabra. Autoevalúe su vida. ¿Qué le hace feliz en su vida a usted? ¿Y qué no le hace feliz? Al que no es cristiano le hace feliz las cosas del mundo. Eso es normal en ellos, en su mundo, sin Dios. Son impíos, rebeldes, incrédulos, malcriados 100%, no respetan a nadie 100%, contumaces, burladores, aborrecedores de Dios. Ese es el mundo. A ellos les gusta su mentalidad caída lo que les da. Porque así son, nada más. Como el porquito que se baña y otra vez se va al barro. No. En el cristiano lo que le hace feliz es una cosa. Dar la gloria a Dios. Significa cumplir sus mandatos. Nada más. Ya sea que usted está enfermo, usted busca dar la gloria a Dios. Ya sea que usted está en hambruna, usted da la gloria a Dios. Y ya sea que usted está en casa, usted da la gloria a Dios. Ya sea que usted está rodeado de gente que no le ama, no le quiere, usted da la gloria a Dios. Ese es nuestra única motivación al cristiano. Entonces, lo que dice Pablo en Romanos 5 es muy importante más de lo que la gente puede entender. Porque está diciendo, prácticamente en versículo 7, nadie puede morir por otro. Porque está en contraste con lo que Jesús dijo en el versículo 6. A su debido tiempo, al tiempo de Dios, cuando todos éramos débiles moralmente, Jesús muere. Al tiempo de Dios, Jesús muere por los elegidos de Dios, no por todos los débiles. Jesús no muere por todo el mundo. Se dice todo el mundo, pero ese mundo es los elegidos de Dios. El resto vive en su rebeldía hasta que muera. Muchos son rebeldes hasta que mueran. Yo no sé cómo puede vivir un hombre rebelde hasta que muera. No sé qué clase de muerte tendrá. Un rebelde en el momento, en el segundo antes de que muera. Es triste. Porque ¿cómo se va a ir este mundo contento? Lógico. ¿Cómo usted, siendo rebelde, va a morir el último día? ¿Qué va a decir? ¿Gracias que me muero? No creo que va a decir gracias que me muero. Bueno, puede haber que alguien está tan cerrado en su mente que va a decir gracias que me muero, pero se va a ir no contigo, se va a ir a algún otro lugar. Pero no hay felicidad. Entonces Jesús muere al tiempo de Dios.
para salvar a su pueblo. En contraste, el hombre no muere por un justo, ni siquiera con un justo. Dando a entender, bueno, si va a morir por alguien, ok, que mueran por un justo. No lo hace. Es más, si hay un valiente que diga yo voy a morir, posiblemente lo haga. Mire, posiblemente lo haga. Puede ser. Hay tantos sacrificios, sí, ¿no? Pero, pero aún así, no existe. El hombre no muere por nadie. Y eso está en relación a Juan 15. Nadie tiene mayor amor que este. Jesús está hablando de él. Que uno ponga su vida a sus amigos. Y luego más adelante dice, ustedes son mis amigos. O sea, Jesús está hablando, yo los amo tanto a ustedes. Yo amo a ustedes. Que la prueba de mi amor es morir por ustedes. Eso es la prueba del amor. Yo quiero que entienda usted bien eso, hermano. Grábeselo en la mente y repítaselo hasta el último aliento de su vida. Yo también lo hago. La prueba del amor de Dios es poner la vida por su amigo. Poner la vida por su amigo. No me importan los discursos, no me importa la teología. Bueno, es importante, pero en comparación, escuche bien, no estoy diciendo, bueno, no le importa, sí, pero en comparación. No importa inclusive las palabras que puede decir. A Dios no le impresiona eso, en otras palabras. A Dios lo que le impresiona es cuando usted esté dispuesto a dar su vida por su amigo. Es fuerte, pero es la verdad. Juan 15, versículo 13. No se olvide, Juan 15, 13. Todo lo que implica esa frase está aquí, en Romanos 5. Usted tiene que entender eso, hermano. Muchos no entienden eso. Romanos 5. Dice, y de ahí pasa el versículo 8. Dice, pero Dios, ahora fíjese cómo dice, pero Dios, ya terminó de hablar lo que significa morir por otro. Ahora va al versículo 8. Pero Dios. Entonces, cuando dice pero Dios, entonces cambia con una conjunción, pero está cambiando el tema. O sea, el tema es el mismo, pero está cambiando otro subtema que tiene que ver con lo que es el amor de Dios. La simplificación, lo que implica las ramificaciones, las implicaciones del amor de Dios, porque dice, pero, y viene el verbo demostrar, indicativo. El indicativo significa verdad, que es verdad lo que está mal, es una realidad. No es algo subjetivo lo que va a decir Pablo, sino es algo objetivo, o sea, es real. Dice la conjunción, mostrando, prácticamente está en el indicativo, mostrar. ¿Qué está diciendo eso de mostrar? Sin embargo, cuando se compara con el hombre que no da su vida por su amigo, porque los hombres somos así. Sin embargo, está diciendo Pablo, Dios, tercera persona está hablando, Él demuestra, o sea, demuestra, y vamos, lo voy a leer de aquí, su amor, su agapón. Ahora, la palabra amor que se traduce viene de agapón. Agapón es un sustantivo, es un verbo, una raíz griega que significa afección de benevolencia especial a alguien. Aquí lo voy a poner. Afecto o benevolencia o sentimiento fuerte, especial. Y lo voy a poner grande, especial. A otro u otro. Ahora, aquí sí Pablo utiliza esta palabra agape.
Hay muchas palabras que se traducen en griego referente al amor. En el castellano existe amor, la palabra amor. En el inglés, love, que significa, se traduce amor. Entonces, amor y love es una palabra que significa el sentimiento fuerte, muy fuerte. Pero en el griego hay como 4 palabras que se traducen como amor. Pero de entre esas 4 palabras hay una que es, connota una inclinación, un afecto especial hacia otro. No a todos, sino especial. Y ese afecto no es solamente afecto, sino que es un afecto que lleva a hacer algo bueno, especial a esa persona. Entonces, Pablo toma ese concepto y lo aplica a Dios, la relación entre Dios y su pueblo. Entonces, Pablo dice, sin embargo, Dios, ¿no? Cuando dice demostrar, o sea, tiene que ver con exhibir. En Romanos dice, Dios demuestra, versículo 8, muestra, dice la Reina Valera, pero en realidad tiene que ver con exhibir para que todos lo vean, ¿no? Exhibir, como todos lo vean, es que todos lo vean, está exhibiendo. Su afecto especial a un grupo de personas especiales. Fíjese, a un grupo de personas especiales. Eso es amor. O sea, el amor ahí tiene que ver con la acción de Dios, en donde muestra su interés, su afecto, su benevolencia en forma especial a un grupo de personas. ¿Y cómo lo demuestra? ¿Cómo exhibe ese amor? Lo exhibe que aún el adverbio, siendo nosotros pecadores o débiles, aquí la palabra pecador, recuerde que dijo anteriormente débiles, es débiles, que siendo todavía pecadores débiles, quiere decir aún estando nosotros bajo su ira, estando bajo la ira de Dios, cuando éramos enemigos de Dios. Recuerde, está hablando a los cristianos, no a todos, sino a ese grupo especial. Hay un grupo especial en donde Dios muestra su afecto especial a nadie más, solamente a un grupo. Aún siendo rebeldes bajo la ira de Dios, Dios demuestra ese afecto especial. ¿Cómo demuestra Dios su afecto especial? Aquí viene. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. La máxima demostración de lo que significa el verdadero y más sublime amor en todo el universo, ¿no? Como se dice generalmente, popularmente, oh, te amo tanto, te amo con las estrellas, se dice, ¿no? Bueno, en realidad no está tan mal esa frase, pero está mal aplicada. Porque aquí cuando dice Dios demuestra y exhibe su amor, no está hablando de un amor humano, sino de la máxima expresión de benevolencia, de afecto especial, especial a un grupo de personas que no merecen nada. Eso tengo que decirlo, a un grupo de personas que no merecen nada, porque uno podría decir, bueno, entonces estas personas se merecen el amor de Dios. No, este grupo de personas a quien Dios muestra su afecto especial no merecen nada, somos nosotros. Entonces, ¿por qué lo ama? ¿Por qué nos ama de forma especial? Forma especial. ¿Por qué? Si no somos nada, ¿por qué nos ama? Es una buena pregunta. Pero mira lo que dice, tanto es el amor, cuál es cómo Dios demuestra su amor. Y Él no demuestra su amor diciendo les amo, sino sacrificando
a su propio Hijo en lugar de nosotros. Fíjese, voy a poner acá, sacrificando a su propio Hijo en lugar de nosotros. ¿No? Sacrificando. Lo voy a poner aquí también para no olvidarme. Estoy aquí escribiendo mis notas. Sacrificando a su propio Hijo en lugar de nosotros. Muy bien. Como propiciación. Y fíjese, esto es terrible. No solamente sacrifica a su Hijo, sino que la muerte de su Hijo satisface la ira de Dios, las demandas de Dios, para que nosotros no seamos condenados. Entonces, Jesús no solamente muere, Él lleva en su cuerpo nuestras culpas. La ira de Dios que iba a venir sobre nosotros, ahora viene sobre Jesús, porque está llevando nuestros pecados. Entonces nosotros ya no somos recipientes de la ira de Dios, sino Jesucristo. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, ¿qué cree que es lo que pasa? Que creemos en Él. Dios el Padre nos declara justos y estamos en comunión con Dios otra vez por haber creído en su Hijo Jesús. Esa es la demostración más sublime del afecto especial de Dios a su pueblo. Ese afecto especial se llama, en español de España, amor. Tiene que entender, Pablo no usa la palabra amor, es traducido por nosotros como amor. Pablo usa el agapón, que viene a ser, en este caso, un sustantivo que tiene que ver con benevolencia, con buena voluntad, con una fiesta, con preferencia, la palabra preferencia. O sea, Dios prefiere, muestra su preferencia especial. Preferencia tiene que ser algo especial. No dándonos un ramo de rosas o flores, sino va más allá de eso. Muestra ese favor, benevolencia especial a su pueblo, mandando a su Hijo que muere en nuestro lugar. No existe, no existe otro amor más grande que eso. Usted dígame, ¿cuál sería otro amor más grande? O otra demostración de amor. Piensa, hermano, no existe. Eso es lo que está hablando Pablo. Eso es lo que está diciendo. Cristo murió por nosotros, su iglesia. Versículo 9, pues mucho más, algo más aparte de eso. No queda ahí eso. Versículo 9 dice, estando ya justificados por su sangre. O sea, está hablando en el versículo 9. No, habiendo mucho más, habiendo estado ya justificado. O sea, la justificación es una acción no del futuro, sino presente cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Estando ya justificados, fíjese lo que dice, por la muerte de su Hijo, quiere decir por su sacrificio en la cruz del Calvario, como propiciación para nuestros pecados. Esa es la muerte de Jesús. Dice, como consecuencia de la justificación, que estamos ya en comunión con Dios, vamos a ser salvos de la ira de Dios. Eso es justamente lo que se estaba hablando. La justificación nos pone legalmente bien con Dios. Dios es el juez. Entonces, como ya estamos justificados, entonces Dios ya no tiene su ira con nosotros. A consecuencia de estar bien con Dios, Dios nos salva. Fíjese, Dios nos salva. ¿De qué? De su ira. Entonces, Dios dice, ya no están bajo mi ira, están ahora bajo la gracia mía.
Los que no creen en mí siguen en la ira de Dios, porque me rechazan a mí. Pero los que están bajo la ira de Dios, los que están bajo la gracia de Dios, ya no están bajo la ira de Dios. No se puede estar, estoy en la ira de Dios y estoy en la gracia. O estás en la gracia o estás en la ira de Dios. Son dos personas solamente. No existe, estoy mitad de mi cuerpo está en la ira de Dios, mitad de mi cuerpo en la gracia de Dios. No existe eso. O es uno o es otro. Los cristianos estábamos bajo la ira de Dios, ahora estamos bajo la gracia de Dios por los méritos de Jesús, que Él como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados murió por nosotros, en donde Dios demostró, exhibió públicamente su preferencia especial sobre su pueblo. Preferencia especial es lo que en español lo traducen como amor. En realidad, aunque amor suena muy amoroso, es incompleto, porque amor en la mente implica sentimiento humano, ¿no? Yo siento romanticismo hasta un punto de vista, obsesión, ¿no? Infatuación extrema. Eso no es lo que es Dios. Lo que hizo Dios es una exhibición de su preferencia especial a su pueblo. Y esa preferencia especial lo demuestra a través de la muerte de su Hijo, por los que no debía de morir. Eso es amor. Eso es el verdadero amor. Entonces, cuando usted escucha amor, no piense en corazoncitos y un montón de cosas, porque a eso no está refiriendo la Biblia. Lo traducen en español, pero está refiriendo a la preferencia especial de Dios, preferencia especial de Dios a su pueblo, a su pueblo. Y dice, una vez que ya estamos ahí, Romanos, versículo 9, seremos salvos de la ira de Dios. Claro, entonces la justificación da lugar a la salvación. Ya no estamos bajo la ira de Dios. El versículo 10 dice, ¿por qué? Si siendo enemigos, aquí viene una explicación. Versículo 10 al 11 es una explicación, es como un paréntesis, ¿no? Pablo pone un paréntesis y explica. Se siente y dice, ok, le voy a explicar algo. Piensen, si siendo enemigos de Dios, es lo que Pablo está razonando aquí. Si siendo enemigos de Dios o estando enemigos de Dios, Dios nos reconcilia con Dios. Ahora, esto es parte importantísima porque esta es la diferencia entre ser salvos por gracia y ser salvos por las obras de la ley. Para estar reconciliados con Dios o estando enemigos con Dios, para ser, como dice Pablo aquí, reconciliados, para de un estado de enemistad ser reconciliados con Dios, uno tiene que cumplir la ley, uno tiene que cumplir las obras de la ley, si no, no puede. Pero en este caso, Pablo está en el versículo que estamos leyendo, algo totalmente diferente a eso. Pablo está diciendo, y fíjese, lea bien lo que dice. Pablo no dice, en el versículo 10, porque siendo enemigos tuvimos que cumplir la ley de Dios para ser reconciliados. No dice tenemos que cumplir la ley de Dios para ser reconciliados. Dice así, fuimos reconciliados por las obras de la ley. Digo, no, no dice eso. Dice, por la muerte de su Hijo. Por eso dice, ¿no? En el versículo 10, porque si cuando éramos, el por qué si cuando éramos, viene a ser una conjunción de reflexión. Pablo está reflexionando. Pablo está con nosotros pensando y razonando. Dice, un momento, piensa en esto, cristiano. Si aún siendo nosotros, estando nosotros en enemistad con Dios, Dios no pidió que cumplamos las obras de la ley para estar bien. Aún estando así, Él nos reconcilia con Él mismo. Fíjese, Él hace toda la obra. Pero, ¿cómo es posible que haga toda la obra? Bueno, a través de su Hijo Jesús. El sacrificio de Cristo en la cruz sirve como propiciatorio para que Él nos justifique. Y cuando estamos justificados, que hay una reconciliación. Fíjate lo que dice, reconciliación. O sea, lo que estuvo quebrado, había comunión antes,
se rompió por el pecado. Y otra vez, ahora estamos reconciliados. O sea, va esto. Estábamos conciliados. Conciliados. Conciliar significa en buenas relaciones fraternales. Concilio. De ahí viene la palabra concilio, conciliados, ligados a Dios. Ahora, escuche bien, ligados. El pecado entra, se corta esa conciliación, se corta ese ligamento. Ya no hay comunión. Cristo muere por su pueblo, satisface la ira de Dios, y cuando satisface la ira de Dios, la conciliación que fue quebrado, otra vez se reconcilia el ligamento que estaba con Dios antes que se rompió, religa, religión, religa. La verdadera conciliación, nos reconciliamos, o sea, nos conciliamos otra vez y nos religamos la religión otra vez con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, religión inclusive, reconciliación, que es religión, no es lo que se piensa ahora ritualístico, ¿no? Como el catolicismo ha enseñado o nos da la idea. Religión implica relación, una reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya conoce usted lo que significa la palabra religión. Religión no es, bueno, como dicen los evangélicos, malintencionados o buen intencionados, no sé. Oh, no sigo religión sino a Cristo. Bueno, entonces si no hay religión, no sigues ni a Cristo. Porque para seguir a Cristo, uno tiene que estar religado a Dios otra vez, porque Él, su muerte, nos reconcilia otra vez, reestablece lo que el pecado rompió. Y nuestra religión es en Dios a través de Cristo. Eso es el concepto bíblico de lo que estamos viendo. Y luego dice, no, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. No, pero dice aquí, a través del amor de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliado. Fíjense lo que dice, que indica una acción que Dios lo hace. Esta reconciliación no parte de nosotros, Dios hace todo. Seremos salvos por su vida, la vida de Jesús, para nuestra salvación, lo que Él hizo por nosotros. Ahora, bien interesante, porque no dice por su muerte. ¿Por qué Pablo no dice vamos a ser salvos por su muerte? Fíjese lo que dice aquí, en Romanos 10. Dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Por qué no dice seremos salvos por su muerte? Porque el sacrificio de Cristo sirve como propiciación, pero dice por su vida. Porque Pablo está envisionando lo que va a desarrollar después. La resurrección de Cristo. O la resurrección de Cristo. Entonces, su vida, ministerio, muerte, sepultura, resurrección, completa la vida en Cristo. Pablo está mirando eso. Entonces, en la vida de Cristo somos salvos. Y dice, no solamente somos salvos porque aparte de ser reconciliados, sino también, versículo 11, nos gloriamos, o sea, nos exaltamos en Dios, no en nosotros. ¿Por qué? Porque a través del Señor Jesucristo, dice, a través del Señor Jesucristo, quiere decir su muerte, sacrificio, propiciación por nuestros pecados, su resurrección, nos gozamos en Él porque por medio de Él hemos recibido la reconciliación. Punto, se acabó. Lo que antes era y fue roto por el pecado, se restablece por Jesucristo, a través de Jesucristo. En otras palabras, no hay otra forma de que el hombre pueda estar bien con Dios, religar, tener una verdadera religión. Religión es relación, ¿ok? Para los evangélicos que no saben, religión es relación. El resto que usted ve que la gente hace, ese es ritualismo. No confunda. Y aquí voy a poner ritualismo
con la religión de Dios. ¿Ok? No, pero ellos ponen vela a los santos, ese es ritual. No que caminan de rodillas, ese es ritual. No que se hacen la señal de la cruz, se persignan, ese es ritual. No que hacen eso, ese es ritual. Son componentes de una religión humana. Pero la verdadera religión que Pablo tiene en mente aquí, que es la reconciliar, reconciliar. Reconciliar implica, estábamos conciliados, nos peleamos, ahora nos reconciliamos. Es una relación a través de Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Nos gloriamos en Dios por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros. Hoy día domingo, hoy día del Señor, primer día de la semana, yo le pregunto, ¿cuál va a ser su gozo o motivo de gozo hoy día? ¿Va a ser lo que, oh, no tengo dinero para comer, o me falta esto? Bueno, eso le va a traer miseria. Todos los días tenemos eso. No hay nadie que no piense, ¿qué voy a comer hoy? Voy a trabajar hoy y qué va a ser mañana. Todos tenemos esas preocupaciones. Ahora, conozco a personas, conozco a algunos que no tienen. Son los que están en el cementerio, ya murieron, ellos no piensan eso. Pero mientras vivimos tenemos esas preocupaciones. Pero aquí está hablando Jesús, Pablo, algo más, que no tiene nada que ver con eso. Que a pesar de todas nuestras cosas que pasamos en vida diaria, lo que necesitamos, debemos de gloriarnos en Dios por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros. Esa es la máxima expresión de su preferencia especial a su pueblo, que en español se llama amor. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos este día, que esto haya quedado en nuestra mente y corazón, para tu gloria. Perdona nuestros pecados. Perdona todo aquello, Señor, que ofende tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos. Amén.